Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Volvemos a este segundo tiempo de Metrópolis AM para hablar, seguir hablando de nuestro torneo, de los clubes nacionales, en este caso de Universidad Católica, con una pregunta. Voy a partir con el Flaco, pero es la misma para ambos. ¿Por dónde pasan las mejoras que uno espera de Universidad Católica? Sin hablar de refuerzos aún, de jugadores que puedan llegar, de lo que puede hacer el Dani Garnero con el plantel de Colo-Colo. Por ejemplo, yo el otro día decía, tiene que rescatar a un jugador como Dylan Escobar, que puede ser importante porque ha tenido problemas ahí con el lateral derecho. Ese puede ser uno. ¿Cuál otra modificación o cuál jugador puede rescatar esta Universidad Católica y que sea importante en la segunda rueda para mejorar lo que ha mostrado en esta campaña Yerko? Sí, estoy contigo respecto a la conformación, por ejemplo, de la banda derecha. A mi gusto, Arancibia no lo ha hecho mal, un jugador que incluso está siendo considerado en la selección, pero bueno, si tienes a Guillermo Soto y a Dylan Escobar en la banca, hay que tomar una decisión. Está muy interesante sobre qué va a hacer Garnero justamente en ese sentido. Los centrales están más o menos listos con Branco Ampuero y Dani González. El carril izquierdo ahí con Mena y Cuevas, me parece que hay un tándem interesante que ha funcionado, que es de lo que genera peligro en esta Universidad Católica, y yo siento que lo que hay que mejorar, tarea para Garnero, mejorar la presentación, el rendimiento individual de Diego Valencia, que particularmente ha estado muy bajo. No sé qué jugador fue el que trajeron desde Italia, pero es uno completamente distinto al que emigró justamente del cuadro cruzado, y por ahí el equipo está más o menos armado. O sea, está Medel, que ahora está como un volante, a su lado Zucchi, cuál será el rol de Rosell también. O sea, Garnero tiene que tomar decisiones, pero me parece que hay un respaldo, un fondo de jugadores que se le puede sacar mucho más jugo, ¿no?, a lo que fue el periodo anterior con Thiago Núñez. El otro día fue una de las buenas figuras del partido, me refiero a Gary Medel, jugando en la zona de volante. ¿Lo ves ahí, Flaco? ¿Lo ves que lo sostiene o finalmente se le está acomodando un lugar por todo lo que implica Gary Medel en Universidad Católica? Es que yo creo que pasa por algo de lo que mencionaste. Cuando me hablas de rescatar a jugadores, me gustaría ver la versión de principio de año de Alfred Canales, y creo que lo puede lograr. Ahí tendría un problemón para ubicar a Medel ahí, pero también uno entiende que una de las poquitas cosas positivas de la Católica en el último tiempo es el tándem Dani González-Branco Ampuero. Entonces, por ahí, si recupera algunas individualidades, gana muchas opciones, ¿ya? Porque tener en ese bloque defensivo, por así decirlo, a Canales, a Medel, a Ampuero, a González, te daría cierta solidez. La verdad, tiene harto futbolista al cual rescatar, tiene otros a los que les tiene que dar cierta confianza, como es el caso de Bernedo, ya que va a asumir en definitiva el arco, si es que ya no lo asumió. Valencia, como decías tú, Diego Valencia, tiene algunos objetivos, tiene la suerte de que, claro, va a empezar a trabajar con un equipo con el que ya inmediatamente puede trabajar la par en el mercado de fichajes. Entonces vamos a ver por dónde decide elegir Garnero. ¿Será una decisión de él? ¿Será de la gerencia deportiva? Es una buena pregunta para su conferencia de prensa que será en estos días. Sí, interesante. Vamos a ver cómo se comienza a armar el mercado de fichaje y todos los rumores que comienzan a circular en esta época. Interactúa la gente del chat. Comenzamos a saludar amigos como Claudio Catalán, Pablo Guili, Gonzalo Cariz, Nicolás Calás, Eduardo Díaz, fiel auditor, Diego Pérez, Patricio Arias, Luis Kuhn, Cristian Sayago, Eduardo, Carlos Salazar, Raúl Zúñiga, Harry Nomás. ¿Sabes qué me gusta? Que uno empieza a ver a la gente que interactúa y es la misma de todos los días, otros que se van sumando, pero ya son como parte de la familia del Metrópolis AM, como uno los va conociendo. Dejamos de lado Universidad Católica y este tema no deja de ser menor por los resultados que ha tenido la U en el último tiempo, porque ha perdido puntos,
pasa una goleada con O'Higgins a terminar perdiendo otros puntos importantes, quedando fuera de Copa Chile, o perder puntos importantes el fin de semana ante Coquimbo, un Coquimbo que está en la parte alta, que puede ser un rival directo. ¿Es una pequeña mala racha o realmente es una alerta lo que pasa en la U, Yerko? Sí, o sea, yo creo que la alerta está porque hay varios factores, ¿no? Me parece que hay un enredo grande por parte de Gustavo Álvarez respecto a la conformación de la delantera. Me parece que ha entrado en una confusión importante, sobre todo porque hay una sobrepoblación de nombres con Guerra, con Di Llorio, con Tuco Contreras. A eso hay que sumarle a un Leandro Fernández que estaba con un problema en el tobillo durante el fin de semana pasado, pero también con rendimientos individuales que a mi gusto han estado muy bajos, ¿no? No fue tan malo el partido quizás de Altamirano, pero el hecho de que lo saquen al minuto 39 de juego es una señal más que importante en cuanto a la ponderación que le da a Álvarez. Lo cuestionó mucho Álvarez en conferencia y públicamente, ¿ah? No tuvo problemas en decirlo. Siento que Marcelo Díaz, lo decíamos ayer, lo dije yo más bien en el programa de ayer, cada partido que pasa se le ve más superado, sobre todo cuando hay técnicos que te leen bien el partido. En este caso Coquimbo con González creo que incomodó muchísimo a Marcelo Díaz, y ante esa falta de variantes en el medio campo la U está sufriendo bastante, y por ende en este mercado es imperioso de que se busque un jugador en esa zona de la cancha. Sí, para mí, lo decía ayer, Flaco, te voy a preguntar tu análisis porque no te hemos escuchado respecto a lo que está pasando con esta U o con este momento de la U, porque el fútbol es mucho de momentos. Y ojo, que el año pasado les pasó que al terminar la primera rueda fue como que llenándose de empates, perdiendo algunos puntos que le terminó pasando la cuenta. Le pasó en Copa Libertadores, que partió muy bien, terminó quedando fuera. Copa Chile quedó eliminado. Para mí, en este momento, en particular, mucho ha tenido que ver la toma de decisiones de cómo administran los planteles de acuerdo a los cansancios y a la participación en Copa Libertadores. Yo lo venía planteando hace tiempo, creo que el otro día fue un error rotundo, porque al que más cuestiona es Altamirano el otro día, pero Altamirano se bajó del avión de Bolivia y fue titular al día siguiente, y me parece que esos desgastes te limitan respuestas muchas veces, y esa es una decisión del técnico, lo que hizo con los laterales derechos, porque tanto Fernández como Ormazábal, lo mismo, jugaron, se bajaron del avión, juegan al día siguiente, después vuelven a jugar con otro viaje de por medio, mucho más corto a Coquimbo, cortísimo, pero los dos salen lesionados. Entonces, esa cuestión hay que tener cuidado, porque para el fin de semana vamos a ver si están o no. A mí me parece que Ormazábal no sé lo de Fernández, pero ahí hay una arista. Flaco, ¿tú cómo ves por dónde pasa este momento de la U? Yo creo que de momento pasa por malas decisiones de Álvarez y una cuestión física. O sea, no es normal que juegues en el Alto y 24 horas después estés jugando una definición de Copa Chile, o de cualquier torneo. Arriesgó con eso Gustavo Álvarez, creo que la U lo sintió en ese segundo tiempo. Creo que la U también lo siente el fin de semana por la respuesta de muchos de sus futbolistas que vienen con un trajín de partidos importantes, y por lo mismo creo que el partido con Iquique es clave para saber si es que está en una crisis o no. El equipo tiene la obligación el fin de semana de jugar bien. Contra Iquique la mayoría de los equipos juegan bien. A Iquique la mayoría de los equipos le hacen buenos partidos. A Iquique la mayoría de los equipos le gana. Entonces ya con una semana donde va a poder recuperar algunos futbolistas que en lo físico venían sumando varios partidos seguidos, te insisto, una semana va a tener, ya no va a tener partido entre medio, va a ser clave para ver si esta U realmente vivió un tropiezo o un par de tropiezos simplemente por una cuestión física, o ya es una cuestión de un desgaste quizás un poquito más mental. Yo creo que puede pasar por ahí, yo creo que en un momento en Universidad de Chile pensaban que estaban muy cerquita de los octavos de final de la Libertadores, que recuperando algunos partidos pendientes iban a quedar punteros en el torneo, y que seguramente sin Colo-Colo, sin la Católica en el cuadro de Copa Chile, se les abría la posibilidad de un muy posible bicampeonato en dicha competencia, y se ven ahora y ya ni ganando los pendientes te alcanza para superar a los líderes, no estás en Libertadores, estás eliminado de Copa Chile. Entonces eso también debe pesar un poquito, y mentalmente debe ser una carga de jugar partido a partido, donde quizás se espera mucho de la U,
y quizás en 2 semanas se le fue todo un poquito de las manos. Y en el momento que Álvarez era es uno de los candidatos a ser seleccionador nacional, que su nombre se ha postulado mucho, y justamente entra en esta circunstancia que es compleja para la U. Se viene el mercado de fichaje, comienzan a sonar muchas cosas. Hemos hablado bastante respecto a jugadores de la U que probablemente se les va a buscar una salida. Sabemos que esas salidas no siempre son fáciles. Uno de ellos es Fabricio Formiliano, que ha jugado poco y nada en Universidad de Chile. El otro día algún equipo alternativo y no juega él, no entra en consideración del técnico. Situación que no sé si debo decir llama la atención, porque es una decisión que ya viene tomando hace bastante rato el entrenador, pero que no debe tener para nada cómodo al uruguayo. Ayer aparecía en varios portales, Yerko, quiero preguntarte la información que manejas tú, la posibilidad de que Formiliano salga el segundo semestre. Inclusive se habla de Iquique, recién hablábamos de la falta de un central. Bueno, ahí hay uno que podrían estar explorando. ¿Qué manejas tú al respecto? ¿Es una posibilidad real? Se habla de otro club del fútbol chileno, de que Formiliano deje la U y parta a préstamo probablemente a un elenco nacional también. Sí, de hecho tenemos creo que la misma info, ¿no? Y aparte que se conoce de varias semanas de que Formiliano no está cómodo en el plantel de la Universidad de Chile, y sobre todo con el tema del cupo de extranjero, ¿no? Que es la principal traba, ¿no? De por qué está con tantos problemas en este caso, y sobre todo por rendimiento que no ha sido del gusto de Álvarez. Yo creo que por ahí va el tema. También hay que ver qué va a pasar con el volante. Yo siento que a la U le falta un volante central, por ejemplo, que te pueda ordenar el equipo. En caso de que Marcelo Díaz no esté al 100%, como lo hemos visto durante las últimas semanas. Y también ver qué pasa, no sé, con la banda derecha. O sea, ahí hay un enredo grande con... A ver, si no está Ormazábal, Nicolás Fernández tampoco ha dado el ancho, a mi parecer. Maximiliano Guerrero, que desde que volvió de la lesión no ha vuelto a ser el mismo, y se ve envuelto también en par de situaciones fuera de lo futbolístico impresentables. Es importante lo que va a pasar ahora con el mercado, con la ventana de fichajes. Hay que ver qué es lo que propone, por ejemplo, la gerencia deportiva de Manuel Mayo, y cuál será también la injerencia de Gustavo Álvarez, ¿no? En esta conformación de cara a esta segunda mitad. Aparte de Formiliano, ¿hay algún otro futbolista que pueda partir de la U? Ya voy a preguntarle al flaco quién le gustaría que llegue, o por dónde se tiene que reforzar la U, más que quién le gustaría, por dónde se tiene que reforzar la U. ¿Pero hay algún otro que pueda partir? A ver, no se descarta, yo creo, quizás buscarle una salida anticipada, por ejemplo, a Julián Alfaro, pero obviamente son jugadores que recién se están sumando. Yo por ahora no tengo una salida confirmada, al menos de los jugadores que se desempeñan en el equipo titular. Hay que ver qué pasa con Montes también, que no ha sido un jugador considerado por Álvarez. De hecho, lo cortó de la citación en la Copa Chile. Son varias decisiones que se tienen que tomar y que seguramente vamos a estar ahí siguiendo de cerca de cara a esta mercada de fichajes. Flaco, la pregunta ya estaba planteada. ¿Por dónde se tiene que reforzar esta U en el mercado de fichajes? A ver, necesita alguien que... Yo siento que, Marcelo Díaz no tiene mucho problema cuando la U es protagonista y se para en campo rival, pero cuando tiene que retroceder, cuando tiene que defender, sí lo sufre bastante, y por ahí necesita un volante defensivo, pero con características de quite, ¿ya? No simplemente ese futbolista que te puede llegar a un cruce por una cuestión de que entiende muy bien el fútbol como le pasa a él. Yo siento que necesito uno de quite, de labor defensiva, de refriega, que esté acostumbrado a ir al piso, a trancar, a estar constantemente en contacto con el rival. Creo que ese es un fichaje. Creo que a mí no me termina... Sabes que en un momento me parecía el tridente, particularmente a partir de abril, cuando juegan con Botafogo, que me parece notable lo que hizo el tridente Ramírez, Calderón, Saldivia, pero no tiene... siento que los tres, por ahí en su momento, sintieron que eran medios insacables. Ahora le gusta poner a Ormazábal ahí. Yo siento que pierde mucho cuando lo saca de la banda derecha. Yo creo que necesita por ahí un central para poder acomodar la defensa, para que él la pelee con los otros tres centrales y que ninguno se siente indiscutido. Calderón fundamentalmente, que los últimos partidos lo he visto un poquito más bajo, más allá de que, bueno, el otro día no
no juega. Y creo que la U tiene 4 delanteros, pero ninguno es garantía de gol. Yo iría por un centro delantero. Si yo fuera el gerente deportivo de la U, iría por un central, por un volante defensivo y también por un 9 goleador. Vamos a ver cómo administra el cupo de extranjero y eso lo vamos a hablar en futuros programas también, porque ahora tengo un nuevo consejo que darle. Yo voy a decir los partidos del día y lo vamos a presentar, por cierto, con micasino.com. El partido del día. micasino.com. La mejor casa de entretenimiento online de Chile, claro que sí, es micasino.com, que siempre tiene las mejores promociones, que te regala estos bonos en tu siguiente depósito para los nuevos clientes, que puedes reclamar al chat con el código La Clave. Y para hoy ha escogido apuestas del Mundial de Clubes, con varios equipos estos que me complican la pronunciación, siempre me río del chico, hoy me toca a mí. Primero, este es fácil, lo conocemos, el Fluminense versus el Borussia Dortmund. Fluminense anota un mínimo de 2 goles. 4 de sus últimos partidos ha anotado un mínimo de 2 goles, así que no es tan compleja esa estadística. River juega con el Urawa Red, y el Urawa Red anota un mínimo de 2 goles, que también lo viene haciendo en sus últimos partidos. Y el Ulsan versus el Mamelodi juegan a las 18 horas y nos vamos por el empate. Luego el Monterrey con el Inter de Milán. Aquí se la juegan con el triunfo del Monterrey. Se dan estas combinaciones, juegas 10 luquitas y podrás ganar 3.106.934 pesos, porque en micasino.com juega, gana y sobre todo cobra. Y con micasino.com nos vamos a la realidad de Colo-Colo. Partido ante el Cobresal de Gustavo Huerta, que siempre es complicado. Un Colo-Colo que no le pudo ganar Iquique, pero que de cierta manera muestra ciertas mejoras. Se ha hablado mucho de una formación de Colo-Colo para hoy. Yo tengo serias dudas. ¿Cuál es la formación que ha surgido? Que podría ser Brian Cortés, el portero. Todos dejan la duda de si es Cortés o De Paul, pero que podría ser Cortés, Mauricio Isla, Alan Saldivia, Jonathan Villagra o Paso, si van parando la defensa. Después se habla de un mediocampo con Alarcón, Arturo Vidal y Claudio Aquino, para dejar en ofensiva a Marchand, Javier Correa y por la banda izquierda Lucas Cepeda. Ese que podría ser el equipo de Colo-Colo. No suena tan descabellado. Ahora, esto se va armando como un puzzle. Por eso les cuento que para mí son dudas en la formación. Porque en estos juegos 11 contra 11 que está haciendo Jorge Almirón, no está parando equipo. Está parando equipo. Juega como todas las posiciones mezcladas. Estaban con el mismo peto en una zona del terreno de juego, por ejemplo, Arturo Vidal con Esteban Pavés. Y se termina sacando como por deducción de que podría ser uno u otro. O en ofensiva sí compartían ofensiva Marchand, Correa y Cepeda. Y desde ahí se vislumbra que van a ser los titulares. Pero a mí me siguen dejando algunas dudas de cuál va a ser la formación de Colo-Colo. Y es algo que me ha llamado mucho la atención, Flaco, que no es muy normal, tú que ya llevas años reporteando, de que un equipo entrene un día un equipo, de que al otro día juegue otro, de que haga estas mezclas de equipos media extrañas. Ha sido muy llamativo cómo Almirón ha venido trabajando en la última etapa, más allá de que el año pasado siempre hacía modificaciones, tenían que ver con el equipo que trabajó en la semana. Esto es muy llamativo lo que viene trabajando en el último tiempo. Sí, es curioso, pero ha formado quizás parte de su estrategia, no sé si para despistar o para que quizás algunos futbolistas no se sientan asegurados en la titularidad, vaya a saber alguno. A ver, yo creo que el otro día lo que mejor le funcionó fue Marchand y Oroz. Yo entiendo que tiene que poner a Lucas Cepeda. Yo Lucas Cepeda lo veo un poquito fundido en lo físico, ¿eh? Yo creo que por ahí si partes con Oroz y en el segundo tiempo pones a Cepeda no pasa nada. Creo que es el momento de aprovechar el buen momento de tus futbolistas, de aprovechar a Marchand desde el inicio.
Creo que Oroz el otro día le ofreció respuestas que quizás muchos no le otorgaban cuando les daba la Que posibilidad. siempre llega el gol. ¿Cómo? Que siempre llega el gol. Además. Entonces me parece que era un momento para aprovechar sus buenos pasajes de fútbol y quizás a Cepeda, no sé, ponerlo en el segundo tiempo o incluso podrían jugar todos juntos para cómo está ahora Colo-Colo, porque claro que tiene Aquino también, entonces por ahí siento que por ahí siento que lo que más me llama la atención de Almirón es que durante muchos meses sostuvo la titularidad a futbolistas en bajo nivel y ahora que encuentra un futbolista que le está respondiendo lo va a sacar. ¿Por quién? ¿A quién te refieres, Flaco? No, por ejemplo, mantuvo mucho tiempo a Pavés y Vidal, que yo entiendo que es difícil sentarlos a los dos, pero ya los dos titulares tanto tiempo, y ahora que tienes a Oroz en buen nivel, lo sacas al tiro. Obviamente es mucho más fácil sacar a Oroz que a tu capitano o que a Vidal, pero si no estás en un buen momento, aprovecha que tienes futbolistas que te están rindiendo. Pasa que lo de Cepeda, para mí, más allá de cualquier merma física que podría plantear el Flaco, o que plantea y que puede tener muchas razones en el argumento, ha sido el mejor jugador de Colo-Colo en el año. Entonces eso también, desprenderse de él me parece algo muy difícil. Y además hubo una decisión que es distinta a lo que hablábamos con la U, porque Cepeda se baja del avión luego del partido con Bolivia y ni siquiera viajó a Iquique, no estuvo dentro de los citados. Pasó una semana ya para que vuelva a ver acción desde aquel partido. Entonces también tiene los tiempos de recuperación que son distintos a lo que hablábamos hace algunos minutos respecto a la situación de Universidad de Chile y ERCO. ¿Tú cómo ves este partido que Cobresal además siempre suele complicar a los equipos grandes? Huerta les quita la pelota, hace lento los partidos, es bien estratégico a la hora de jugar, porque además tiene jugadores muy rápidos. Se me vino a la cabeza el partido de la U con Cobresal el año pasado, donde Munder los tenía vuelto loco, y es un partido muy importante. Tiene jugadores que te generan ese tipo de situaciones. Sí, ojo con Munder, que en estos partidos se envalentona, y el profe Huerta también le ha hecho buenos partidos a Colo-Colo. Es interesante cómo van avanzando los equipos conforme avanzan las semanas, ¿no? Ahora hablamos mucho de Marchant y de Oroz, que le dan una frescura, le dan algo distinto a Colo-Colo en ofensiva. Uno piensa quizás por ahí un 4-3-3 para que juegue Marchant, Cepeda y Correa arriba, y ahí por temas de números nomás que Oroz, a mi gusto, creo que partiría desde la suplencia, pero sí con chances de sumar, qué sé yo, minuto 70, minuto 75, 80, por ahí lo que sea, pero para mi gusto Oroz debería ser suplente, pero con muchas chances de sumar en caso de que el partido se vea complicado. Y para mí Cepeda, y ahí concuerdo contigo, Edson, debería ser titular, porque hoy en día debe ser de los mejores jugadores del campeonato y te marca una diferencia tremenda. O sea, un par de posesiones que le queda a Cepeda con espacio y te puede definir el partido. Ahora, Flaco, tú planteabas esta disputa y con bastante lógica, con bastante argumento, del momento de Oroz, por ejemplo. Cuando analizamos Católica, cuando analizamos la U, era el momento y lo que viene. Analizábamos el mercado de fichaje. En este mercado de fichaje, lo más probable es que Lucas Cepeda parta, deje Colo-Colo. Tiene una cláusula, ya lo decía acá yo el día viernes, que es de alrededor de los $3 millones, y en estos días se ha venido trabajando con quienes representan al futbolista, con el propio jugador, en aumentar esa cláusula. Se habla que entre los 5 y 7 millones de dólares que podría quedar, y que el futbolista dejaría más dinero para Colo-Colo. Vamos a ver cómo se termina plasmando eso. Pero se va Cepeda. Y aquí son decisiones importantes que además en Colo-Colo no sabemos quién las va a tomar. ¿Cómo va a ser el momento de Jorge Almirón frente a la dirigencia? El momento de Morón sabemos cómo es complicado. Pero disfrázate de gerente deportivo, Flaco. ¿Qué haces tú? Se va Cepeda, dejas a Marchán con Oroz, entendiendo que Colo-Colo tiene solo un campeonato, que además tiene a Marcos Volados, que tiene a Clervaux, que tiene... No sabemos qué va a pasar con Zavala, esa podría ser otra parte del análisis, pero es el momento de dar la oportunidad a Oroz, justamente en base a lo que hablaba recién, o tiene que buscar un reemplazo para Cepeda. Tiene que buscar un reemplazo porque Volados es cada vez menos extremo. A Almirón no le gusta Zavala, ya está claro. Le hemos hablado 1.000.000 de veces, lo sacó el año pasado cuando era el futbolista con más asistencias del torneo. Menos le va a dar la oportunidad ahora que no ha podido marcar esa
esa diferencia. Entonces, si se le va a Cepeda, es uno de los fichajes que tiene que hacer Colo-Colo. Claro, como dices tú, va a tener una competencia. Yo creo que tiene que fichar en defensa. Porque finalmente Vegas ha venido de más a menos. Amor no ha estado a la altura. Saldivia no está con el nivel que exhibía hasta... Pero me parece que Balance Villagra ha entrado bien. Sí, pero Muy bien, a mí Villagra tiene que ser titular. Villagra, a ver, yo sería bien radical en ese sentido. Yo armo un buen compilado de jugadas hasta agosto del 2024 de Saldivia, lo vendo. Amor con Vegas banca y titular Villagra con un refuerzo que llegue a rendir inmediatamente. Y si vendes a Cepeda, bueno, un extremo también. Es que ahí está el ejercicio, Flaco, porque ya mencionaste un extremo que, bueno, podría entrar dentro de las bases en el reemplazo. Cuando vendes a un jugador por más de $250,000, puedes traer un reemplazo. Un central, pero para mí Colo-Colo urge dos laterales, tanto uno derecho como izquierdo. Creo que es una de las grandes falencias que ha tenido en la temporada Colo-Colo. Es que ¿cómo no te va a rendir ninguno de los cuatro, al menos para aguantar la temporada? Yo creo que son dos posiciones a reforzar quizás para el 2026. Pero para mí es ahora. Para mí los laterales son fundamentales. Para mí arriba, de las reglas con Marchán. Yo creo que hay una pega al cuerpo técnico de recuperar físicamente a futbolistas que el año pasado volaban y que este año han estado muy por debajo de lo esperado. Es bonito el debate, pero por ejemplo arriba yo digo... Además, Colo-Colo tiene la deuda del Sub-21. Marchán va a tener que jugar. Tiene un extremo que va a ser titular. El otro, me parece que es el momento de hacer explotar a Oroz. Es solo torneo nacional. Distinto es para mí si se va a Zavala, que hay una posibilidad concreta del Querétaro para que el jugador parta. Ahí sí creo que tienes que buscar una alternativa de extremo. Y ojo que alternativa, porque a principios de año se hablaba de un jugador como Villa. Tal vez hay que buscar un jugador distinto que pueda hacer más de proyección y que sea importante, entendiendo que Colo-Colo tiene solo el torneo nacional. Nos queda mucho debate para esto, pero nos pilló la hora, son las 7:59. Dejamos hasta acá este Metrópolis AM y nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana. Sigan con el tren programático de la 92.9 Radio La Clave. Chao, que estén muy bien.